Las 10 horas 12 minutos y nos vamos a un nuevo testimonio en esta jornada de día jueves aquí en Radio Nacional Viedma. Vamos a dialogar con Martín Ayerbe. Él es precandidato a presidente de la Nación y tiene una serie de propuestas que estuve escuchando un poco que tienen que ver, ¿no?, con el empleo, pleno empleo, de cómo hacer que la producción nacional o lo que las divisas que ingresan por la producción argentina se transforme en empleo, que quede aquí y que se pueda generar empleo para los argentinos. Bueno, vamos a dialogar sobre esto con el precandidato a presidente Martín Ayerbe. Buenos días, Martín. Aquí te saluda Nelson Lamunculá desde Radio Nacional Viedma. Buenos días, Nelson, ¿cómo están todos? Bien, Martín. Bueno, primero que nada decir que sos precandidato a presidente por la lista 94B, Patria Unida, ¿no es cierto? Sí, así es, por el Partido Joven. Ahí se presenta el Bueno, Movimiento de Liberación Nacional. bien, perfecto. Bueno, contanos un poco, estuve escuchando, por ahí viendo algunas de las propuestas tuyas en redes sociales, hablas de plan de pleno empleo. Contale a la audiencia qué significa esto de plan de pleno empleo. Alcanzar en 4 años de gobierno el 100% de los argentinos con tarea real, con trabajo, bien remunerado, con un promedio salarial industrial de $1.200 por mes. Esto al cambio actual serían 600.000 pesos, que hoy parece una fortuna incalculable para cualquier trabajador, pero en realidad es un promedio histórico del país, donde los torneros mecánicos siempre hemos ganado una cifra no menor a $1.200, estoy hablando de oficiales, ¿verdad? Pero esa pauta salarial es una pauta salarial industrial que Argentina puede pagar, debe pagar, y está muy por debajo de la pauta salarial del norte, de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, naciones industrializadas que producen bienes de capital y manufacturas industriales que nos venden a nosotros y que nosotros pagamos mediante las exportaciones argentinas, 80, 90 mil millones de dólares que el país obtiene producto del esfuerzo principalmente agrícola, por el esfuerzo agropecuario de producción nacional, y esas exportaciones obtienen dólares que después se queman en importaciones industriales, donde lo que hay que observar es que los salarios que se pagan en el norte, en las naciones que acabo de nombrar, están muy por encima de los $1.200. Están todos por Bien. arriba de los $2.500 por mes, todos están por encima de los $2.000 por mes. Entonces esto indica que la sustitución de importaciones sería posible en los términos de la balanza de pagos del país. Quiere decir que la fuente de financiamiento es el propio comercio exterior, son las propias importaciones, volcando adentro del país aquello que sale hacia otras naciones. Bien, bueno, para esto hace falta industrializar, lo cual no es un dato menor. Sí, exactamente, nosotros no hablamos de producción meramente, hablamos de industrialización, porque en el año 2012 la Argentina producía 110 millones de toneladas de alimentos que exportaba al mundo. Hoy estamos arriba de las 130 toneladas. Se ha crecido un 50% la agropecuaria del país. Sin embargo, aumenta la desocupación. La mecanización del campo, fenómeno que aparentemente es irreversible, no genera un circuito de mano de obra intensiva en la producción agrícola. Cada vez se necesita menos gente por hectárea para poder realizar la cosecha. Entonces, el camino para alcanzar el pleno empleo, que es una necesidad no meramente económica, porque es un absurdo económico tener 5 millones de desocupados en la Argentina, en un país que está todo por hacer. Somos 25 millones en condiciones, en edad de trabajar. Hay 5 millones que no lo hacen porque no consiguen el trabajo. Bueno, es absurdo tener tanta gente, tantos argentinos, sin tarea asignada, cuando el país está todo por hacer. Y también Bien, es una bueno, sí.
Para esto de la producción, de la industrialización, en alguna oportunidad hablamos también de la importancia que tiene, por ejemplo, el ferrocarril, algo que en la Argentina casi está cada vez más olvidado. Sí, nosotros estamos planteando, esto Romina Cortaberría, nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, venía expresando el plan director de la provincia de Buenos Aires para que recuperando, por ejemplo, las trazas del ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, aquel ferrocarril que une en Santa Fe los grandes volúmenes de carga de Rosario y baja verticalmente hasta el puerto de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pegado a la ruta 33, en la línea del meridiano quinto de división política de La Pampa y Buenos Aires. Bueno, cruzando de Carmen de Patagones a Viedma, nosotros ya conectamos con el ferrocarril transpatagónico. Pero a su vez, tendríamos así la posibilidad de esos grandes volúmenes de carga que saturan el puerto de Rosario, en donde ya no hay más capacidad de absorber la carga que está por venir, deberíamos derivarlo a puertos de aguas profundas. Pues en Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires, el puerto de Quequén, el sistema portuario de Bahía Blanca que acabo de mencionar, hacia abajo, hacia el sur, cuando cruzamos Viedma nosotros tenemos el sistema portuario de San Antonio Este y Oeste, ¿verdad? Sí. Y deberíamos conocer no más de 150 kilómetros de vía férrea, apenas 150 kilómetros de vía férrea, nosotros estaríamos en el puerto de Punta Colorada y Pasam, Sierra Grande. Importantísimo de poder conectar al sistema ferroviario la mina de hierro de mayor envergadura de la Argentina. Porque todavía hay mineral de hierro en Ipazam, y en abundancia. Y ese mineral de hierro tiene que ser el motor de la recuperación siderúrgica nacional. Donde nosotros tendríamos que, en la provincia de Río Negro, crear una fábrica militar de acero, dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde, valiéndonos de ese mineral de hierro y trayendo el mineral de carbón del yacimiento carbonífero fiscal de Río Tur, podríamos traerlo en principio por vía marítima desde el puerto de Loyola en Santa Cruz hasta el puerto de Punta Colorada en Sierra Grande. Y allí tener los minerales necesarios para producir acero barato y abundante la industria metal para justamente generar esos puestos de trabajo. Claro. Y justamente para todo esto se necesita, bueno, primero que nada recursos económicos, puesta en marcha de los ferrocarriles, mejoramiento, que hay que poner un montón de plata, y también, bueno, la industria marítima, ¿no? Porque ahí la estabas mencionando, y los puertos. Sí, en la sinergia de la industria naval y la ferroviaria se encuentra el dominio de la logística pesada. Y la logística pesada se paga a sí misma a través del transporte de las cargas. Vamos a poner un ejemplo obvio. Si hoy las cargas van en camión, que el camión cobra 15 unidades de transporte por tonelada kilómetro, mientras que la misma carga transportada en ferrocarril, en vez de 15, cuesta 7 unidades de transporte por tonelada kilómetro. El transporte en barco cuesta 4 unidades de transporte, es evidente que con la facturación de las cargas de camión sobra recurso si esas cargas estuvieran transportadas en barco o en tren. Entonces lo que hay que hacer es racionalizar el sistema de transporte. No es que hay que poner una inversión extra para el transporte ferroviario o el transporte marítimo. Al revés, tendríamos un ahorro en flete si transportáramos racionalmente en las grandes distancias. Cuando yo estoy hablando de Rosario-Puerto Belgrano, estoy manifestando de que desde Rosario hasta Bahía Blanca tenemos que hacer un poco más de 1000 kilómetros en tren para poder sacar esos volúmenes de carga, pero teniendo la posibilidad, cruzando Carmen de Patagones, en el puerto de San Antonio Este, y haciendo 150 kilómetros más a Ipazam, donde tenemos aguas profundas, Colorada, y hacia el sur, llegando a Puerto Madryn, 150 kilómetros más, con 300 kilómetros de vía férrea, sobre lo que ya existe, con 300 kilómetros más de vía férrea, nosotros tenemos la oportunidad de abrir un frente atlántico del comercio exterior
entre San Antonio Este y Puerto Madryn, puertos de aguas profundas naturales que permitirían una expansión del desarrollo patagónico para la ocupación del territorio austral argentino. Por eso nosotros estamos marcando de que de la recuperación ferroviaria y marítima del país, nosotros vamos a la marcha de los argentinos hacia el sur, porque en el 35% del territorio nacional, que es la Patagonia, habitan solamente el 5% de los argentinos. Necesitamos ocupar el territorio, ocupar la Patagonia para defenderla. Bien, bueno, otra de las propuestas tuyas tienen que ver, para las propuestas, ¿no? En caso de que llegaras a conducir los destinos de la nación, un tema para enfrentar es la deuda externa. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en relación a esta cuestión? Hay que observar lo siguiente, digamos. Nosotros tenemos un buen antecedente para pararnos, que es la causa Olmos, donde sobre la propia causa de Alejandro Olmos, que es la presentación denunciando la toma de deuda externa, principalmente en el periodo golpe de Estado contra el último gobierno peronista, de Juan Perón a Isabel Martínez de Perón, donde en ese momento el peso de la deuda externa era muy pequeño sobre las finanzas nacionales. Creo que estaba cerca entre 3 y 5 mil millones de dólares en ese tiempo. No son los mismos dólares que ahora, pero quiero decir que no tenía la significancia que tiene en este momento el peso sobre la economía. Y a partir de la dictadura militar contra el último gobierno peronista, lo que se da es un proceso de endeudamiento, de usura, para someter a la nación argentina, donde esta es refinanciado a través de lo que se conoció como el Plan Brady, ¿no? Donde después de la dictadura militar, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el de Perruca, los Kirchner, son todos continuadores del Plan Brady. Y han llegado al punto de ceder soberanía jurisdiccional. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando embargaron a la fragata Libertad en Ghana? Sí. Bueno, Ghana es un país inventado por los gringos, dentro de las múltiples divisiones que han hecho con África. No tiene ni bandera propia Ghana. Es como la bandera... Esos países como las Islas Marshall, como Bahamas, que no son naciones, son paraísos fiscales, paraísos navales, centros de la piratería internacional. ¿Por qué nos embargan la fragata Libertad en Ghana? Porque se habían firmado la deuda, se había firmado, la toma de deuda se había firmado, y los acuerdos de renegociación se habían firmado con cesión de soberanía jurisdiccional. Esto quiere decir que se litiga en los tribunales de aquellos mismos que nos prestan. O sea, con sede en Londres, toma de deuda con sede en Londres, toma de deuda con sede en Delaware, paraíso fiscal de los Estados Unidos. Por eso aparece un juez de Morondanga como Griesa para determinar los destinos de la Argentina, de un tribunal al cual nadie le importa, ni en los propios Estados Unidos, pero tiene en jaque la política argentina. Entonces nos encontramos en un escenario en el cual lo primero que hay que hacer es dejar de ceder soberanía jurisdiccional, porque la fragata Libertad fue embargada, fue detenida en Ghana, porque se había puesto como garantía los bienes patrimoniales, culturales y de defensa de la nación argentina. Esto no va más, esto no va más. Y no hay un gobierno que es malo y de derecha y el otro gobierno que es bueno y progre, entonces se lo perdonamos. No, la decisión es en contra de la nación argentina. No es porque lo hagan unos o lo hagan otros, lo aceptamos o no lo aceptamos. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema práctico que hace la vida nacional. Y también es de observar que sobre el fallo del juez Ballesteros sobre la causa de Alejandro Olmos, que decreta que la ley, la deuda externa es ilegítima, ilegal y fraudulenta, no solamente habría que volver a caminar por esos senderos, sino que hoy estamos pagando entre 5 y 7 mil millones de dólares de servicios de intereses de la deuda externa. Pero guarda, porque las importaciones de artículos del hogar
andan por ahí, ¿eh? La Argentina en artículos del hogar, en licuadoras, en tostadoras, en planchas, en batidoras, en cosas elementales para fabricar con la industria nacional, la Argentina importa lo mismo que paga de deuda externa. Entonces quiere decir que si nosotros sustituyéramos estas importaciones por industria nacional, podríamos pagar la deuda externa sin mayor dificultad. Entonces acá el problema es no solamente el régimen de usura financiero que somete la nación, al cual hay que agregarle que a partir de 2013 se inicia un nuevo ciclo de usura con la emisión del ELIC, LEVAC, contado con liqui, dólar blue, que generó una bomba de usura que hoy tiene el tamaño de 19.000 billones, 19 con 12 ceros atrás, 19.000 billones con B larga, millones de millones, donde esa emisión se hizo con respaldo en deuda. Desde el año 2013, hace 10 años que vienen emitiendo, con respaldo en deuda. Y el 70% de esa emisión es usura, el dinero que los bancos le venden al gobierno. Y solamente el 30% de esa emisión es la plata, el dinero de los argentinos, el dinero de la producción agrícola, el de la producción industrial, el dinero de la logística y el de el comercio, las actividades reales del país. Entonces, esa bomba de usura interior junto con la deuda externa, también hay que contrastarla frente al comercio exterior y las importaciones, porque castiga más en la Argentina las importaciones de artículos del hogar que la propia deuda externa, porque en un caso son solamente papeles de colores, es dinero nomás, pero en el otro caso son fuentes de trabajo que le faltan al argentino. Sí, entonces obviamente. Se ve que es mucho más fuerte el régimen importador como instrumento de sometimiento nacional que la propia deuda externa. Bien, Martín, para ir finalizando, pues nos queda un minutito. Referentes tuyos aquí en la región, ¿de quién podemos hablar para que la gente te conozca o se acerque un poquito más a ustedes? Comuníquense por favor con Juan Manuelcito, comuníquense por favor con Jonathan Effele, comuníquense con Hernán Bojicic. Nos pueden encontrar en las redes sociales del Movimiento de Liberación Nacional, MLN, Río Negro. Pueden tomar contacto con todos nosotros y próximamente, en los finales de julio y los primeros días de agosto, vamos a estar realizando una serie de encuentros en la provincia. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a mencionar a Pablo Casal, que es otro referente local. Por supuesto, el negro Pablo, Pablito Casal, que en este momento está circunstancialmente radicado en Necochea, pero es un hombre de la Patagonia Austral, por supuesto. Obviamente. Acá lo queremos y lo conocemos mucho a Pablo Casal, aquí en la ciudad de Viedma. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, ahí estaba entonces Martín Ayerbe, precandidato a presidente de la Nación por la lista 94B.